Creer en Emmanuel. Así es que le voy a titular a esta enseñanza, que no la voy a terminar hoy, eso es un tema muy largo, pero voy a quedarme unos 40 minuticos hablándoles, 40 que de pronto se conviertan en una hora, ¿cierto? Hablándoles de lo que es creer en Emmanuel. Amén, gloria al Señor. Y nuestro texto es un texto un poco extraño, porque normalmente cuando un niño nace, bueno, a Jesús había que llamarlo Jesús Emmanuel o Emmanuel Jesús, algo así. Yo creo que Jesús tenía dos nombres, amén, Jesús Emmanuel o Emmanuel Jesús. Y se explicó el primero y luego se explicó el segundo. Y creo que los dos corresponden a una misma iniciativa divina, a un mismo propósito divino. Y es que el nombre Jesús se le ha puesto Jesús por una razón. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. Por eso se le ha puesto Jesús. Pero Mateo extrañamente entra a explicar el nombre, ¿sí? Entra a explicarlo y si todo esto aconteció, dice, y entonces dice el verso, y esto aconteció después de haber dicho que lo pusieran por nombre Jesús, pues luego él va a decir, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Alguien pudiera decir, pero no dijo pues que Jesús, ¿por qué ahorita lo llama Emmanuel? Bueno, porque a este niño se le pondría Emmanuel desde el propósito de su nacimiento, que quiere decir Dios con nosotros. Así que Mateo, yo creo que nos ha dejado algo muy claro. El único que puede salvar al ser humano del pecado es Dios. Amén. Por lo tanto, el niño que está naciendo va a salvar a su pueblo de sus pecados, pero este mismo niño es Dios con nosotros. ¿Quién le da una alabanza a Emmanuel allí en su casa? Gloria al Señor Jesús. Pero desde aquí entonces es que quiero partir para hablar de la reflexión, sobre todo del Dios con nosotros. Es muy interesante el pronombre nosotros en este versículo, porque también hubiese podido decir Dios con ellos, o Dios con ustedes, o Dios con aquellos, pero en vez de decir aquellos o ellos, segunda o tercera persona del plural, ha usado la primera persona del plural, nosotros. Y es que en ellos no cabemos todos. En aquellos, bueno, creo que ellos, esa sería la tercera persona, amén, del plural, ellos. Pero tampoco cabemos en la segunda persona, ¿sí? Que sería, ¿quiénes? Ustedes. Tampoco. Que es cuando yo hablo ustedes, o ellos están más allá, ellos están más lejos, ustedes están más cerca y nosotros estamos más acá. En ellos no cabemos todos, en ustedes no cabemos todos, pero en nosotros, ahí está el él, el tú, el ellos, el ustedes, el yo, todos caben en él, nosotros. Entonces, ¿Dios con quién? Entonces, si es Dios con nosotros, ¿es Dios con quién? Con todos. Por aquí tenemos a Pablito bien atento. Dios con todos. Al decir Dios con nosotros, y esto es bien importante porque en el versículo 21 se ha dicho, Él salvará a su pueblo. Entonces parece como que hubiera hecho una exclusión y hubiese dejado a los demás por fuera. Pero el Emmanuel, la profecía, no era solo para un pueblo, sino que era para todas las naciones. Eso es algo que se puede probar en la Escritura casi con todos los profetas, que incluso lo hablaron y no
lo entendieron. Pero quedémonos con la frase Dios con nosotros. A ver, si Dios está con nosotros, de hecho hubo alguien que dijo, si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Entonces, cuando hablamos de que Dios está con nosotros, inmediatamente nos enfrentamos a un misterio, ¿sí? Y es un misterio que puede suscitar diferente tipo de emociones, pero también de pensamientos. Incluso nos puede llevar a crear ciertas expectativas o incluso creer en ciertas realidades al hablar de que Dios está con nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted si le dicen que Dios estará con usted? ¿Qué piensa? A ver, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo saldrán sus asuntos si Dios está con usted? A ver, hermanos. Al menos los poquitos que están por acá que me respondan. ¿Qué sienten? ¿Cierto? ¿Será que algo nos va a salir mal si Dios está con nosotros? ¿Cierto que no? Decimos, no, todo nos va a salir bien. Dios está con nosotros. Amén. El mal quedará desplazado. Todo será un asunto maravilloso. Gloria al Señor. ¿Qué clase de problemas puede tener si Dios está con nosotros? ¿Tendremos problemas? ¿Una expectativa cuál es? No vamos a tener problemas porque Dios está con nosotros. Amén. Es decir, si Dios está con nosotros, todo va a estar bien. ¿Verdad? Y esa ya es una expectativa falsa del Dios con nosotros. Porque resulta que cuando entramos a vivir el cristianismo, nos encontramos con que todo no nos sale bien. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? La realidad que nos creamos a partir del Dios con nosotros. Nos creamos una realidad equivocada. Interpretamos equivocadamente el texto. Y creemos entonces que no, que todo nos iba a salir bien, que no habría dificultades o situaciones difíciles que enfrentar, ni problemas que resolver, pues Dios no va a permitir que nada malo nos pase. Es decir, que la actitud es como de aleluya, gloria a Dios, prendan los equipos y vamos a cantar, Dios con nosotros, todo bien. Como salió una organización por ahí diciendo, pare de sufrir. Pare de sufrir, amén. De hecho, lo decían en portugués, ¿no? Pare de sufrir. Es decir, que se genera una actitud de mucho optimismo, donde solo vemos o creemos que Dios estará poniendo todos los poderes del mal en su lugar. Y miraremos para el mismo presente, viendo que sus hijos amados viven en victoria. La iglesia siempre entonces ha mantenido, pudiéramos decir así, una urgencia por el actuar de Dios en la hora presente. No obstante, Dios tiene una perspectiva muy diferente. Él dice en Isaías 55:9, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos.
Entonces hay que poner cuidado con la interpretación de esta frase, Dios con nosotros. Sobre todo nosotros los del siglo XXI, que vivimos en una cultura de lo inmediato. Sí, yo creo que en todo tiempo las personas siempre han estado necesitadas del actuar del hoy, del presente. Estamos en un presente y necesitamos la actuación en nuestro presente. Ni para el futuro ni en el pasado sirve el actuar, siempre en el presente. Pero eso es muy distinto al hecho de tener una cultura de lo inmediato, de lo instantáneo. Hemos escuchado a algunos predicadores ya exponer ese asunto de lo instantáneo, de eso donde debido a que la tecnología nos ha acercado tanto a obtener las cosas ya, entonces nos hemos vuelto inmediatistas. Las cosas las queremos ya. Por ejemplo, nosotros ya no conocemos esa cultura de ahorrar para comprar. ¿Cierto que no? Eso se perdió, ¿sí? Yo creo que desde la generación mía eso se comenzó a perder, ¿sí? Yo creo que soy de los primeros, o de la primera generación, que comenzó a perder el asunto de no ahorrar para comprar, sino más bien como hacemos nosotros. Nos endeudamos. Entonces nosotros ¿cuánto endeudamos de nuestra vida? 15 o 20 años. ¿Notan eso? Esa es la cultura de lo inmediato. Es como ¿para qué vas a esperar 20 años para obtener algo? ¿Por qué más bien no lo obtienes ya y lo pagas en 20 años? Y es algo que nos arropó a todos. Bueno, habrá alguno por ahí, algún triglodita que se haya escapado de esto. Pero en su mayoría, todos hemos caído en esa red. Hemos sido atrapados. Y entonces muchas de nuestras oraciones giran en torno a lo inmediato. Dios esperó, si hiciéramos la cuenta así mal hecha, aunque no es una cuenta tan exacta, de que a partir del pecado de Adán hasta la llegada de Cristo hubo aproximadamente unos 4.000 años. Algunos creen que fueron 4.000. La verdad es muy difícil decir eso, pero algunos se atreven a decirlo. Entonces, diríamos que el Señor esperó 4.000 años para manifestarse en carne. ¿Quién está dispuesto a esperar 4.000 años para que le salven a su hijo? No, ¿uno qué quiere? ¡Sálvelo ya! ¡Sáqueme ya de esta inmundicia! ¡Sáqueme ya de este problema! ¿Cuántos días se demoró el Señor para hacer el universo? Un Dios que todo lo puede hacer así. ¿Por qué Dios no actúa así? Y nosotros somos iglesia, pero parece que nos dirige más la cultura del momento que la creencia en este Dios. No sé si están ahí, si están por allá en casa, o si los que están aquí realmente me están escuchando, pero hay que tener mucho cuidado, porque este Dios con nosotros, cuando nos dice, póngale porque ya van a ser Dios con nosotros, hace 4.000 años mal contados, que el hombre ha caído en el pecado. Pero él no ha tenido afán. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, con una planificación. O sea, estamos en el tiempo de las drogas, de la marihuana, del bazuco, de la heroína, de la cocaína, donde los jóvenes
la expectativa más lejos que tienen del mundo es la siguiente dosis que se van a aplicar. O sea, el futuro y la proyección se les acabó. El trabajador, hablemos de una persona bien, ¿sabe qué tiene? Tiene la esperanza en la siguiente quincena. Hasta ahí es su proyección. No le alcanza para más. Y la cultura, la economía, los negocios, todo, las tarjetas de crédito, todo se mueve. Le dicen a usted así de simple: compre esto y páguelo en 36 cuotas. ¿Cuánto son 36 cuotas? 3 años, 36 meses. Váyase a San Andrés, gócese 3 días y ahora quédese 3 años pagando su deuda. ¿Nota? Pero es que nunca nos hemos dado nada, nosotros somos los hijos de Dios, nos merecemos al menos un viajecito a San Andrés, ¿o no? Qué triste para nosotros, qué humillante que nunca hayamos ido a San Andrés, tenemos que endeudarnos. Yo creo que el Señor está de acuerdo, ¿verdad, Señor? Y lo vemos allá desde a Él diciendo: aprobado, váyanse, endeúdense 3 años. Y luego nos sentimos que Dios no nos oye. Pero Dios, ¿por qué no me ayuda a pagar las deudas? ¿Qué le pasa? Porque estamos moviéndonos en tiempos y en propósitos diferentes a Él. Ponle por nombre Manuel. El otro, ponle por nombre Jesús, porque Él ayudará a todos a ser ricos. ¿Qué tal? Nos hubiera gustado algo mejor así, ¿no? De hecho, ese es el nombre que debiera tener. Ponle por nombre Jesús, porque Él responderá cualquier oración, cualquier petición, cualquier deseo que la gente tenga, Él se los hará. Y a veces la iglesia, siempre he dicho que la iglesia confundimos al Señor como con un Aladino. Yo creo que a veces la oración que nosotros hacemos al Señor está más conectada desde un Aladino, parece que tuviéramos al frente un Aladino, que al Dios de propósitos. ¿Saben la lámpara de Aladino? Yo creo que hasta los niños lo saben. Frota la lámpara, sale el Aladino y pregunta al Aladino, ¿qué es lo que pregunta? Tienes 3 deseos. Yo creo que los Aladinos de hoy tienen hasta 10, 20 o 30. Y de hecho 3 es como poco. A pesar de que es muy generoso de Aladino que dé 3 deseos, no falta el que le diga: 3, tacaño. Con tanta cosa que requiero. Pero sale Aladino y a veces nosotros queremos a un Dios Aladino. Que simplemente digamos y Él cumpla. Así que en este Dios con nosotros, por vivir en esta cultura de lo inmediato, en ese afán de ver resueltos todos nuestros problemas, ya en el instante, entonces se nos genera una ansiedad que al mismo tiempo nos lleva al sufrimiento. Y chocamos con todo aquello que nos genere derrota. De hecho, el fracaso no es algo que los cristianos quieran valorar. No. En algún momento dado dijo, yo no sé si fue el Papa Juan Pablo II o este Papa, no sé cuál fue el que dijo, no recuerdo, él dijo que Jesús había fracasado. Y entonces todos los cristianos se levantaron y dijeron, herejía, mire lo que dice, que Jesús fracasó. Pero hablándolo desde términos humanos, sociológicos, Jesús aparece como un fracasado. Esa es la verdad. Él aparece así. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar es que el fracaso
¿Qué es lo que hay que interpretar desde la teología? Que el fracaso no es el lugar de la condenación, sino que desde el fracaso mismo, así como el caos mismo del Génesis, ahora el fracaso es el lugar desde donde Dios puede iniciar para salvar a todos los que en Él esperan. Ahora, económicamente es un fracasado. Si lo hablamos familiarmente, Jesús es un fracasado. Si lo hablamos desde otros aspectos de lo que se espera de la vida, Jesús no tuvo expectativas de esta vida, no compró un terreno, no edificó una casa. Lo pudiéramos considerar desde nuestra cultura como un fracasado. Pero si lo miramos desde el propósito que Él trajo y no desde los lentes de la cultura, Jesús no es un fracasado. Él vino a una cosa, pónganle por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Él está en la cruz y aunque el mundo lo ve un fracasado, no es fracasado. Él está dándole en el blanco a lo que Él se propuso. Dele fuerte el aplauso al Señor. Él es experto. Jesús es experto en arreglar la vida de las personas que han perdido su relación con Dios. Pero sabe que a nosotros eso no nos parece mucho. He visto al pastor Andrés aquí viendo cuando pasan 8 o 10 personas al altar y todo el mundo se queda ahí como si no pasara nada. Y el pastor, hermanos, ¿qué pasó? Que no veo a nadie aplaudiendo. Y es verdad. Pero ¿sabes por qué? Porque la cultura de lo inmediato nos veló tanto a Jesús y su verdadera obra que nos aterraría era si viéramos aquí 4 o 5 paralíticos levantándose. Yo me imagino la algarabía de esta iglesia. Saldrían saltando, brincando hasta afuera, gritándole a todo mundo: acaba de levantarse tantos paralíticos en la iglesia. Porque eso probaría de que realmente Dios está con nosotros. Pero ver a 8 o 10 personas arrepentidas no nos aterra. No nos mueve nada, nos parece normal y no es normal. Cada que un pecador se arrepienta y encuentre la comunión con Dios, está sucediendo el verdadero milagro que vino a hacer Jesús en su manifestación en carne. Gloria a Jesús, gloria al Señor, gloria al Señor. Así que si sufrimos, si lloramos, si nos enfermamos, si nos muere alguien por el COVID, parece que nuestro cristianismo choca con esta predicación que nos han hecho de Dios. No nos gusta vernos derrotados al lado de un Dios omnipotente. No nos gusta. No entendemos que el mal y el sufrimiento sigan siendo señores de la situación, cuando nosotros creemos que el único Señor es el que está a nuestro lado. No entendemos nada de eso, hermanos, y no entender es quedarnos de alguna manera en el limbo de la ignorancia. Limbo es un lugar que no, ni aquí ni allá. Ese es el limbo, ¿no? Ese se creó para dejar los niños que no se habían bautizado por la Iglesia Católica no sabemos qué va a pasar con ellos, quedaron en el limbo. Por eso lo crean. Se crean la idea, la figura del limbo. No es que realmente haya un limbo, pero ellos desde sus reflexiones se crean un limbo y dicen: ¿este va para el infierno? No. ¿Y va para el cielo? Pues tampoco, porque ese no recibió a Jesús, y al cielo no entran sino los que reciben a Jesús. Porque un niño no va al cielo porque él no ha pecado, no. Si fuera así, entonces habría otras maneras de salvarse. Realmente un niño, si va al cielo, va porque Jesús murió por él. De otra manera no puede ir al cielo, así sea un bebé, así esté en el vientre. No puede ir de otra manera al cielo, sino por Jesús. Entonces, claro, los teólogos dijeron: no, pues creémonos un limbo y lo dejamos ahí. Entonces pusieron a todos los niños en ese
lugar. Y así quedamos nosotros, ni aquí ni allá. Pero aquí es un limbo de ignorancia. ¿Y sabe que esto hace que se pierda toda la esperanza? Dejamos de orar. Venimos al culto de mala gana. Incluso si nos ponen a servir, para eso sí sirvo, ¿no? Para hacer favores. Y lo mío, ya estábamos y peleamos con Dios, ¿sí? Nos vamos como se fueron los discípulos, ¿verdad? Que cuando lo vieron que lo habían crucificado, sintieron que su cristianismo había fracasado. Y cada uno se volvió. Pedro se volvió a la pesca, los otros se volvieron a Emaús y cada uno fue cogiendo por su lado. Y así nos pasa. Vaya que se nos muera un ser querido en estos días. Admiro a las familias que siguen levantando las manos, que oraron, rogaron, pidieron, pero que Dios no sanó a la persona del COVID y se fue. Y eso siguen diciendo, el Señor es maravilloso, es grande, es espectacular, a Él la gloria, ya nuestro familiar está salvo para siempre, pero me cuesta todavía entender al cristiano que viene y reclama con fuerza aún al mismo pastor. ¿Y qué pasó con Dios? Ayuné y oré y no hizo nada. Era que Él estaba obligado a hacerlo porque usted ayunaba y oraba. Es que Dios está obligado a hacer porque usted dobla las rodillas. O porque usted saca un ayuno, Él tiene ya que hacer. O Dios puede seguir siendo Dios libre, que ejecuta sus obras a partir de su gracia y de su libertad. Puede seguir haciendo sus actos de amor, no porque le pedimos, sino porque Él generosamente nos quiere dar. ¿Siguen aquí, hermanos? Allá en casa, a ver, ¿cómo están? Den gloria a Dios allá en la casa, a ver. No escuché nada allá en la casa. Gloria al Señor. Hermanos, vea, si no entendemos el Evangelio, volvemos a la cotidianidad. Pues yo ya ni sé volver a la iglesia. Pues ahí me voy a hacer el que no peco, pero Y unas vidas por ahí amargadas, confundidas, con miedo del infierno, sin ganas del cielo. Así aparecemos muchas veces. Y el Dios con nosotros nos ha defraudado, no me ha dado ni un empleo, mire cuánto hace vengo pidiéndole, le he dicho que cambie a mi hijo y pareciera que yo de dónde estoy, quién soy yo no sé si estoy en la cola, en el último, no sé si esto lo dan por turnos, pero conmigo como que no quiere nada y renunciamos a Dios. ¿Y sabe que llegamos a creer muchos cristianos? Que Dios es solo una palabra, o que si realmente existe, parece ser que no está de nuestro lado. Pero ¿sabe qué es lo que nos hace sentir eso? La falsa expectativa de creer que si Dios está conmigo, todo tiene que salir bien. Es más, no me puede pasar nada mal. Salieron los cristianos cuando llegó el COVID los primeros días diciendo, algunos con mucha fuerza, a nosotros eso no nos va a tocar. Y vaya cuántos se han muerto. Tenemos ya cerca de 100 pastores muertos en Colombia, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Casi 100. Yo por eso me estoy escondiendo. Digo, Dios mío, están persiguiendo a los pastores. Que no nos iba a tocar, pero es porque es la falsa expectativa de que como Dios está conmigo, COVID no me puede tocar. Y el Señor dice, tóquelos a todos. Amén. Yo creo que alguno me está mirando feo. ¿De qué es que habla este pastor? Algunos hermanos dicen, yo no le entiendo a este pastor, no le entiendo. Sí, porque a veces nos han predicado un evangelio de mucho poder. Poder.
Y todo, como que todo va a salir bien, y todo no sale bien. No le salió bien a Pedro, lo crucificaron, no le salió bien a Jacobo. Le quitaron la cabeza, se la quitaron del cuerpo a Jacobo. A Pedro le daban unas palizas, dice que por 3 veces le dieron unas palizas, lo apedreaban. A Pablo es el que le hicieron eso a Pedro, ya saben. A Esteban, tenga sus pedradas, ahí lo mataron. Pero ¿sabe qué hacía la iglesia de ese tiempo? Ahora lo leía la hermana. Se fortalecían. Amén. Porque tenían una expectativa diferente. ¿Sabe qué habían hecho esta iglesia? Vendieron todo. Y se lo comieron. Y se lo compartieron entre todos. Y al que miraban con necesidad, tenga lo suyo, mío no aguante necesidad. Y tenga. Y fueron compartiendo, y fueron compartiendo. Hermanos, se les acabó todo. Pero como no tenían nada, tenían la capacidad de salir corriendo para cualquier lado. Pero ¿saben nosotros cómo estamos? Que no nos puede, si se nos daña un poco la economía o si nos echan del trabajo, quedamos asustados porque decimos, ay Dios mío, ¿yo ahora cómo pago esas cuotas de 15 años? Porque en vez de tener un ahorro de 10 años, ya voy en 10 años ahorrando para la casa, lo que tenemos es una deuda de 10 años para pagar la casa. Y eso me pasa a mí y le pasa a ustedes. Y el Señor quiere decirnos, bueno, pues se han metido en la grande, ahora eso, como dicen por ahí, chupen, ¿cierto? Chupen. Es decir, tenga, tenga y tenga. Hermanos, yo quisiera decir algo aquí puntual. Es necesario que renunciemos a endeudarnos. No se endeude para comprar una loción. Se la dejo a crédito. ¿Cuánto vale? 150. Y vaya cuánto gana. Gana 600,000 pesos. Gana 800,000. Y ahí queda. Y sabe, los cristianos somos malas pagas. Pregúntale al tesorero de esta iglesia y verá que aquí hay gente que ha comido tamales y no los pagó. Habrá uno por acá, no estará sentado en su silla. Alguno que comió tamal y no pagó. ¿Sabe que cuando Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista vino con un mensaje poderoso? Su aventador está en su mano, limpiará la era. Ya tiene un hacha y está puesta la raíz de todos los árboles. Árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Separará los malos de los buenos. Y bueno, Juan habló y habló y habló, porque esa era la profecía del Antiguo Testamento. Y llegó Jesús, sin ningún hacha, sin ningún aventador. ¿Y sabe qué le mandó a preguntar Juan? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pero a Juan, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? Si le dieron una señal, le dijeron, sobre quien veas que desciende el Espíritu como paloma, ese es. ¿Acaso requería de otra señal? Esa era. Pero él vio que el actuar de Jesús era incoherente, tenía cierta incoherencia con lo que él había dicho. Se había malinterpretado. Jesús murió, resucitó y se le apareció a 2 personas que iban ya de Jerusalén a Emaús. Se les acercó y les dijo, oiga, ¿qué pláticas tenéis? ¿Qué están conversando?
Y ellos se quedaron aterrados mirándolo. ¿Cómo así? Usted es el único forastero que no sabe de las cosas que en ella han acontecido en estos días. No, ¿qué pasó? De Jesús Nazareno, varón piadoso. Y comienzan a explicarle todo. Y él ahí. Porque cuando tenemos falsas expectativas de lo que es el reino, entonces no logramos ver el propósito de Dios. ¿Y sabe qué estamos haciendo en la iglesia? Estamos en la iglesia, pero en una guerra en la casa. A mí me aterra que las familias cristianas estén en guerra en la casa con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Padres que golpean y tratan mal a sus muchachos. Muchachos que tratan mal y hasta amenazan con golpear a sus padres. Y vienen a la iglesia. ¿No son cristianos? Sí lo son. ¿No son discípulos de Jesús? Sí lo son. Y entonces tienen una falsa expectativa de lo que es el Señor. De lo que es estar en su reino. ¿Sabe qué le respondió el Señor? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para que entrara en su gloria? Otra vez. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué? ¿Padecer para entrar a la gloria? Ese es el lema del marketing del reino. Pero ¿sabe cuál nos gusta a nosotros? Pero recibiréis poder. Pero no entienden para qué. Recibiréis poder para que puedan ser mártires. Pero nosotros creemos es recibiréis poder para coger todo el mundo y conquistarlo. ¿Cómo es que dice? Pero recibiréis poder y me seréis. ¿Sabe la palabra testigo cómo se escribe en griego? Martureo. Martureo. ¿Y usted sabe qué es el martureo? Es el mártir, el que da la vida por. Ese es el martureo. Amén. Padecer para entrar en la gloria. Yo creo que Pedro y los demás, o si nosotros fuéramos los jefes de publicidad del reino de Jesús, seguramente que nos dijera, vamos a invitar a la gente a que venga al reino. Pero entonces les vamos a poner, el lema va a ser, padecer para entrar a la gloria. Venga, ¿qué tal si pusiéramos ese lema allá afuera? Para que todos los que todavía no son cristianos lo tengan. Venga a esta iglesia, padezca y entrará al reino. ¿Cuántos creen que vendrían? Las megas iglesias se consideran por algo. ¿Sabe por qué? Porque una gran mayoría, ya no todas, pero una gran mayoría tiene un show. Alegra a la gente. Le habla optimistamente todo el tiempo. Y no que haya que hablar con fe, hay que hablarlo con fe todo el tiempo, claro que sí. Pero se les habla más se les vende humo. Se les habla de un Dios aladino.
Se le habla de un Dios que quiere volverlos terratenientes, tener 4 o 5 aviones, ir por el ciberespacio, apoderarse de todas las empresas del mundo, como si eso fuera el evangelio. ¡Qué tontería! Ese no es el evangelio. Pero ¿sabe? Si Jesús nos dijera, coloquen allá afuera gloria, padecer para entrar a la gloria. ¿Sabe qué le diríamos nosotros? Señor, espere, así, digamos que esto se le dijera a los jóvenes ahí de esta iglesia, el presidente yo, vea, mijo, este es el lema para este año, padecer para entrar a la gloria. Yo creo que, espere, pastor, espere, ¿cómo? Padecer para entrar a la gloria. Uy, pastor, eso no se vende. Eso no vende. No, yo no creo, pastor, que eso se venda. Más bien, cambiémoslo. Las mismas palabras, pero invertidas. Gloria sin padecimiento. Y vea, y le llegan así. Todos van a querer estar. O también pudiera ser gloria sin inconvenientes. Una palabra más actual. Pero será así. Claro, y hoy recuerden que estamos en el tiempo del marketing, de la imagen, del video. Y entonces muchas veces queremos vender el reino a partir de videos que solo le produzcan a la persona cierto placer. De hecho, las palabras hoy emoción, placer, comodidad, son las que maneja el marketing. Note usted toda publicidad y normalmente tiene una palabra que está relacionada con las emociones. Los que saben de marketing saben que eso es real y es lo que se maneja. Bendito el Señor. Pero Dios es claro y va al grano, sin tapujos, sin enredos. Él es el que lo pone. Gloria al Señor. Él es el que dice, es padecer para entrar en su gloria. Y eso es lo que garantiza, voy terminando este mensaje, eso es lo que garantiza el Dios con nosotros. El proceso de la salvación que ha efectuado este Dios manifestado en carne, este Dios que se ha hecho hombre, es desde un contexto del sufrimiento, del dolor. Él no se ha manifestado en carne en las grandes urbes, ni en Nueva York, ni en Dubái. No, Él no ha llegado ahí a la playa. Él ha llegado allá al pesebre, ha llegado a Galilea. Ha llegado donde están los sufrientes. Pero no hubiese sido mejor y más, al tratarse de salvación, mostrarse en toda su omnipotencia y poner a los enemigos en su sitio. Porque es que aparece incluso, perdonen, y lo digo con todo respeto, Jesús aparece sin cara de nada. No aparece como un Brad Pitt. Porque hoy para seguir a otros, la belleza puede ser un atractivo. ¿Y por qué lo sigues? Ay, es que es tan lindo. ¿Y usted por qué sigue a esta señora en Instagram? Es que es muy bella. No hay atractivo en él, dijo el profeta, para que lo deseemos. Es como raíz de tierra seca. No hay hermosura, no hay nada. Así que Jesús no se lo imagine tan bonito. Es más bien feíto. De los de su tiempo no es el más, el caremodelo, el care delgadito, el con la nariz de esta manera.
Jesús no tenía preocupaciones por su mandíbula o por su nariz. Hoy los creyentes estamos preocupados si la nariz la tenemos torcida, si los dientes como los tenemos aquí allá. Y está bien por salud. Si un tabique está torcido y no me deja respirar bien, pues hay que hacer una. Pero si esto es solo porque tengo que aparentarle a los demás, porque ya todos se hicieron cirugía y yo sigo con ella torcida, pues quédese así. Tranquilo, pero no se metan en una deuda de 10 años para cuadrarse la nariz. Y luego viene a clamarle, Señor, ayúdame a pagar. Gloria al Señor. Queremos, en la mayoría de las veces, un Dios omnipotente. Nos gusta más que Dios nos muestre su poder. Eso es lo que más nos gusta. Yo creo que de esa manera su intervención es más poderosa para salvar, para redimir. Qué interesante que cuando le llevaron un paralítico a Jesús, Jesús no lo levantó de una. El primer proceso de él, ¿cuál fue? ¿Cuál fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la pena de sufrimiento más grande que hay en Roma? En el momento en que Jesús se manifiesta en carne. La pena capital es la cruz. Como si dijéramos en Estados Unidos, ¿cuál es la pena capital? La silla eléctrica. Esa es lo más sufriente de un ser humano sería lo más humillante de todos los contextos, sería morir en la cruz. Bendito el Señor. ¿Sabe qué quiere decir que Jesús? Escúcheme esto último, que ya estoy terminando. ¿Sabe qué quiere decir esto? De que Jesús haya llegado hasta las máximas consecuencias que es la cruz. Escuche cómo lo dice el texto de Filipenses 2:7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No podemos profundizar tanto hoy en estos textos, pero hay tanto para decir ahí. Pero escuche esto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Escuchen esta otra. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Muerte de cruz. Fue hasta lo más profundo del sufrimiento que era la cruz. Dios no se ha bajado del trono para llenarme de plata aquí en la tierra. Eso sería muy pervertido. Dios no se ha bajado del cielo simplemente para que usted tenga una comodidad económica, o para que usted tenga el mejor cuerpo, o para que usted simplemente no tenga ninguna enfermedad. Él ha bajado del cielo a la tierra para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Sino que el evangelio de la prosperidad nos le metió todo lo demás ahí. Pero vea, métale también esto y esto otro. Hermanos, y desde cierto contexto hay que hablar de que Dios cuida de su creación. Ya lo hablaremos en otros mensajes. Pero el propósito central de la manifestación en carne no lo podemos volver una herejía. No podemos apostatar de la fe creyendo que tiene que ver con que Dios me quiere resolver todos los problemas. De hecho, lo puede hacer.
pero en el proceso de la vida cristiana, si aprendemos a esperar en Él, sin embargo, siempre nos va a pedir que estemos dispuestos a padecer por Él. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios por ello. Bendito el Señor. Así que, ¿qué es Emanuel? Emanuel es la historia de aquel que nació en Belén y que no llevaba días de nacido y ya un rey lo quería matar. Emanuel no solo es la historia de un Dios que resuelve problemas, es la historia de un Dios que manifestado en carne mete en problemas a los que están cerca de Él. Porque pregúntese esto, nunca hemos hablado de eso, pero este niño que nace en Belén causa la muerte de al menos unos 4 o 5 niños en Belén. ¿Cómo quedaron las familias de esos niños a los que los soldados de Herodes mataron, buscando que entre ellos cayera Jesús? Cuando Jesús llegó a Gadara y le sacó los demonios al gadareno, dice que esos demonios se metieron en los cerdos y los cerdos enloquecidos se lanzaron al mar. Los empresarios de ese lugar vinieron y le dijeron: no te queremos en nuestra tierra, nos traes pérdidas. Escucha, iglesia del Jordán, si quiere mantenerse firme en los últimos tiempos. Estos son tiempos de calamidad, son tiempos de desventura. La tierra misma está entrando en cataclismo. El mismo recalentamiento global y otras cosas más que se vienen dando. La gente se levanta cada día más con el deseo voraz de agarrar todo. Tenemos gente en el mismo país que está quemando selvas que sirven para el bienestar de la humanidad solo porque allí luego pueden producir. El mundo y sobre todo el ser humano es un ser humano llevado por el consumismo, es un ser humano glotón, avariento, que todo se lo quiere comer, que quiere vivir para toda la vida, pero quiere vivir cómodamente. Hay ávaros que quieren y tienen tanta riqueza que pudieran vivir ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos sin trabajar un día y jamás pasarían una necesidad. Ese es el mundo, ese es el modelo de los hombres de esta tierra que nos invitan a nosotros también a vivir de esa manera, porque hay en nosotros una mentalidad de querer tener, de querer apoderarnos, de querer conquistar, pero el Señor nos dice que Él ya conquistó lo que tenía que conquistar por nosotros, y era que el infierno era el lugar donde íbamos a ir, pero Él nos ha heredado la vida eterna. Dele el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hay dolor. Dice la Biblia, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual también debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero ¿por qué sufro? ¿Pero por qué me pasó esto a mí? ¿Pero por qué le llegó esto a mi familia? ¿Pero por qué yo estoy en esta situación? ¿Pero por qué el Señor a mí no me sana? ¿Pero por qué el Señor a mí no tal cosa y tal otra? Si lo miras por ahí, lo ves mal. Pero si lo miras por el otro lado, dices: oh, gloria a Dios, qué bueno ha sido Dios. Me ha librado del infierno y me ha dado salvación y vida eterna. Me ha liberado del pecado. Gloria al Señor. Puede ser que seamos un poco de gente que el mundo no da mucho por nosotros. Puede ser eso, pero así se habla de los hombres de la fe. Anduvieron de aquí para allá en cavernas, angustiados. Muchos fueron entregados a la muerte. Dice el texto: el mundo no era digno de ellos, pero aunque no eran dignos, el cielo los estaba esperando. Hermanos, que no nos sintamos mal, que no tengamos una baja estima porque no hemos podido desarrollar la vida cómoda que quisiéramos o el marketing de este mundo nos vende. Tenemos a Dios y en Él estamos completos, y Él hará que el resto, lo que Él quiera, Él lo haga. Algo que nunca nos va a faltar: comidita. Amén. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo hablaba en un mensaje anterior sobre la oración. El pan nuestro de cada día. ¿Cuánto quisiéramos orar los cristianos diciendo: el pan mío, el de mis hijos y el de mis nietos, y de si alguna otra persona que vaya a aparecer en mi generación, dámelo hoy? ¿Cuántos cristianos oran: Señor, permíteme ganar el baloto, permíteme ganar la lotería? Señor, yo pudiera hacer. Y el Señor le dice: ¿y es que yo necesito que haga? ¿Por qué no se contenta con lo que recibe? Vamos a orar. Yo no sé si este mensaje le sirve a alguien. Gloria al Señor. Hermanos, el mundo está como está. Escuche, hermano. El mundo está como está porque perdió la comunión con Dios. La iglesia en Cristo ha recuperado su relación con Dios. Y si tenemos relación con Dios, así tengas solo una camisa, estoy rico. Amén. Estoy rico. Gloria al Señor. Alguien dijo en una región, ese como que era muy bueno para hablar de profecías y cosas así, y dijo que se iba a morir el hombre más rico de la región. Entonces, el hombre más rico de esa región se preocupó, se asustó, mandó a traer los mejores médicos para ese día. Se quedó en un lugar muy seguro, protegido, porque el fulano que había dicho esto dijo: a tales horas se muere. Y entonces él se protegió. Estaba listo para lo que fuera. Era el hombre más rico. Cuando llegó la hora, ni siquiera lo picó un mosco. Todo siguió normal. Entonces, algunos dijeron: es que eso es mentira de que se iba a morir alguien. Pero alguien dijo: no, ¿por qué no averiguamos quién murió a esa precisa hora?
Y averiguaron y encontraron que por allá en una chocita, en la parte rural, se había muerto un anciano que tenía una camisa muy viejita, pero que era cristiano, hijo de Dios. Y se dieron cuenta que el más rico no es el que tiene plata. El más rico es el que tiene a Cristo Jesús. Él por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿En qué momento se hizo Dios pobre? Cuando estaba en la cruz, cargando los pecados nuestros. Ahí se hizo un pecador y un miserable. Pero desde esa cruz que muchos han llamado como fracaso, desde ahí se ha levantado la gloria más grande que todo ser humano pueda tener, y es la gloria de Cristo Jesús. Por eso vamos a seguir al Señor. Levante sus dos manos. Y el Señor le dice hoy: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Dios Todopoderoso, gracias. Tu palabra es verdad, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Jehová es mi pastor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que me ha salvado de mis pecados. Yo me alegraré. Él hace mis pies como de ciervas, y en sus alturas me hace andar. Dios tiene preparada su gloria para todos los que le aman. Hay todo poder en el nombre del Señor Jesús. Iglesia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre